Hola, yo soy Laura Jiménez, soy médica toxicóloga y hoy vamos a hablar de dos sustancias muy comunes en nuestro medio, el alcohol y el tabaco. Las dos sustancias comparten una característica muy especial y es que las dos son legales para nosotros. ¿Por qué es importante hablar de ellos? Para el año pasado, el DANE realizó una encuesta en nuestro país. Se la realizó a personas entre los 12 y los 65 años. Les preguntaban si en algún momento habían probado ciertas sustancias. Entre estas sustancias estaba el alcohol y el tabaco. 80% de las personas que contestaron la encuesta en algún momento de la vida habían tenido contacto con el consumo de licor. 33% habían tenido contacto con el tabaco y más o menos un 5% había tenido contacto con algún medio que dispensa nicotina. Es por eso que es realmente importante para nosotros hablar de estas sustancias y conocer los efectos que tienen en el organismo, porque finalmente son bien frecuentes para nosotros. El etanol, vamos a empezar hablando con él, ya que con el tabaco se ha creado un poquito más de campaña y de conciencia acerca de los efectos secundarios para la salud. En cambio, con el etanol es una sustancia que es mucho más permisiva a la sociedad con su ingesta. Se conoce desde la antigüedad, es una sustancia que proviene de la fermentación de los azúcares simples. Para saber qué tan importante es, nos vamos a hablar de las personas que hoy en día ya tienen un problema, un trastorno por el uso de esta sustancia, el alcohol. Y hablamos que a nivel mundial el 1.4% de la población ya tiene un trastorno por uso de licor. ¿A cuánto se resume esto? Son 107 millones de personas que hoy en día tienen trastorno por uso de licor. Para Colombia, en el 2017 se hablaba que aproximadamente un 1.7% de la población ya tenía un trastorno por uso de licor. Hay unos países que han venido siendo un poco más juiciosos con su epidemiología. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se habla que al año hay aproximadamente 95.000 muertes por el uso asociados al uso de licor. Y eso al día se reduce en 261 muertes día. Cuando ellos empiezan a hablar de cuántas personas tienen trastorno por uso de licor, aproximadamente un 14% de su población. Y en la relación hombre-mujer, siendo mayor en los hombres, 1.7 comparación 1 en las mujeres, es más prevalente en hombres. Cuando nosotros miramos a Colombia y decimos en qué panorama tenemos nosotros en este momento, nos damos cuenta que realmente nos faltan unas estadísticas sólidas para conocer el problema real en nuestra población. Hay algunos grupos de investigadores en el medio que han intentado saber qué tan fuerte o qué tan frecuente son estos daños secundarios asociados al consumo de licor. Y estos son los grupos de patología. Por ejemplo, en nuestro medio hay un hospital y ellos empezaron a buscar cuáles eran las causas de cirrosis para nosotros y encontraron que para nosotros en Antioquia la segunda causa es la cirrosis de origen alcohólico. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que definitivamente sí tiene un impacto fuerte en la morbimortalidad en nosotros. También tiene un impacto como tal para los accidentes de tránsito y algunas otras fuentes de morbimortalidad, no solo por el consumo crónico, sino por el consumo agudo de esta sustancia. Para hablarles algo rápido de la farmacocinética, sabemos la ingesta se absorbe en la primera porción del intestino delgado, en el duodeno y en el yeyuno, sin antes pasar por el estómago, que se disminuye su absorción cuando hay un estómago lleno. Allí también hay una enzima que hace parte del metabolismo del alcohol. Este alcohol deshidrogenasa en mujeres está un poquito disminuido y en los asiáticos. Y sumado a esto, las mujeres tenemos menor cantidad de agua corporal total y es por eso que nosotras, como tal, alcanzamos niveles plasmáticos mucho más altos que los hombres con unas dosis más pequeñas. Una vez se absorbe ese etanol y entra al torrente sanguíneo, vuelve y juega hasta el alcohol deshidrogenasa, finalmente la va a convertir a acetaldehído, luego viene acetaldehído deshidrogenasa y termina pasándola a unos sustratos que van a ser parte del ciclo de Krebs y van a ser parte de la vía de los ácidos grasos y van a aumentar los triglicéridos. Y aquí empiezan los pacientes: doctora, yo tan delgado, yo casi no como, yo hago ejercicio, pero tengo un nivel de triglicéridos altísimos. Señor, ¿y usted consume licor? Sí, cada 8 días. ¿Y cada cuánto es cada 8 días? Viernes, sábado y domingo. Y si hay festivo, también. Entonces ahí encontramos, cuando investigamos a los pacientes y le hacemos
una buena anamnesis, cuál puede ser la causa de su enfermedad. Esta imagen nos habla como tal de los efectos que tiene el alcohol, el etanol en nuestro cuerpo. Entonces va a actuar principalmente en el receptor GABA. Doctora, ¿qué es eso tan raro? Ese receptor es el receptor que le va a decir a nosotros, a nuestro cerebro, como lo va a poner en on, lo va a poner como en un off, lo va a poner como en un apagado, en un modo, como dicen los pacientes, más relajado. ¿Y cómo lo vemos reflejado en la clínica? Seguramente ustedes han visto esos pacientes que consumen un poco de licor y se quedan dormidos en un sueño profundo. Los van a mover, no hay sujeto. Literal, los pueden cambiar, los pueden mover de posición y el paciente no se da cuenta. Y ese es el efecto del alcohol. Parecieran estar anestesiados. Esa es una parte del mecanismo que tiene en el receptor GABA. Ya cuando el paciente empieza a tener un consumo crónico de licor, hay unas funciones neuroadaptativas en el cerebro. Y hay otros receptores que empiezan a aumentar ahí en las neuronas, y estos receptores son los del glutamato, y el glutamato es el neurotransmisor que nos pone a nosotros como en modo on, más despiertos. Al aumentar ese receptor de glutamato, hace que los pacientes alcohólicos y que ya han tenido esos cambios neuromoduladores tengan una mayor predisposición a presentar episodios de convulsiones. Entonces, estos pacientes nunca han convulsionado, o los pacientes que tienen una epilepsia, cada vez que consumen, doctora, ya lo conocen en el servicio de urgencias, ingresó por un ataque de epilepsia. Seguramente estaba consumiendo licor y disminuye el umbral convulsivo en nuestros pacientes. Esta imagen que vemos acá, que hay en los cerebros, a mí me gusta mostrárselo mucho a los pacientes y a sus familiares, porque es una forma clara de mostrarles el daño que tiene el alcohol en el sistema nervioso central. Entonces vemos en la parte superior cómo hay un cerebro de una persona anciana normal, que no consume licor. En la parte media vemos un cerebro de un paciente que tiene una demencia tipo Alzheimer. Y en la parte inferior vemos el cerebro de un paciente que tiene un consumo de licor. Digamos que los tres pacientes tenían la misma edad. El cambio es el consumo de licor. Cuando yo les pregunto a mis pacientes a qué cerebro se parece más en este momento, al del paciente anciano sano o al del paciente con una demencia, claramente los pacientes lo identifican, y los familiares, sí doctora, se parece al de un paciente que tiene una demencia. Y es por eso que estos pacientes, y yo les hago énfasis a los pacientes que asisten a mi consulta y a sus familiares, terminan inevitablemente en una demencia a largo plazo o en un daño cognitivo muy importante. Y por eso hay que enfatizar en los pacientes que hay que suspender por completo el consumo de licor. ¿Qué otros efectos le vamos a educar a nuestros pacientes acerca del consumo de licor? Porque finalmente los pacientes dicen, doctora, yo tomo licor, pero yo me hice pruebas del hígado y mi hígado está muy bien, a mí no me ha pasado nada. Pero entonces tenemos que empezar a preguntarles por otros síntomas: trastorno de ansiedad, trastornos depresivos. Hay que empezar, entonces, si el paciente ya tiene fallos en la memoria, alteraciones cognitivas. En mujeres, por ejemplo, predisposición a cáncer de mama, embarazos no deseados, pérdidas fetales. Cuando hablamos de una mujer en embarazo, el síndrome de alcohol fetal. Hablamos también del cáncer hepático, del hígado graso de origen alcohólico. En el tracto digestivo también cáncer a nivel de la boca. Encontramos que tienen predisposición a sangrados del tracto digestivo, a úlceras gástricas, a cáncer, a pancreatitis. Entonces miren ustedes que definitivamente son muchas las razones por las cuales los pacientes y todos nosotros deberíamos cortar de raíz el consumo de licor. Cuando tenemos al paciente que lo identificamos que consume licor, la Organización Mundial de la Salud nos dice cómo vamos a abordar este paciente, qué preguntas les vamos a hacer que sean claves, que lo podamos identificar y captar, que podamos empezar a hacer un seguimiento, una intervención del paciente. Ellos nos hablan de una escala Audit. Esta escala pues consta de 10 puntos. Cada pregunta tiene una puntuación según las respuestas, que son de respuesta múltiple, entre 0 y 4. Y según la puntuación vamos a ver qué intervenciones se podrían realizar en el paciente. ¿Qué trata de decirnos esta escala? Si mi paciente tiene un consumo de riesgo, si mi paciente como tal ya tiene un consumo que me va a dedicar, que ya tiene una dependencia, o si tiene como tal un consumo que ya lo va a clasificar como perjudicial para la salud. Una vez yo haga todas estas escalas,
Y antes de continuar cómo la vamos a clasificar, quiero hacer una aclaración porque muchos de nosotros nos confundimos y cuando esta escala nos dice una unidad de alcohol, decimos una unidad de alcohol es que una media, un cuartico, una botella, una garrafa, ¿cuál es el riesgo que tiene el paciente? Y por eso cuando el paciente me dice, sí, yo tomo, doctora, yo me tomo unos guaritos, ¿cuántos son unos guaritos? ¿Cuántas copas? Generalmente una unidad de alcohol es aquella cantidad en mililitros que tiene 10 gramos de alcohol en nuestro medio. En otros países puede variar y puede ir hasta 14 gramos de alcohol o de etanol. Entonces, si es, por ejemplo, una copita de aguardiente, ya tenemos una unidad de alcohol. Una cerveza al 5%, la cerveza estándar, porque hay que preguntarle al paciente qué tipo de cerveza compra, si es la estándar o es la grandota, que ya ustedes me imagino ya tienen el nombre en la cabeza, muchos de ustedes, esa ya no cuenta como una unidad, ya tiene más de una unidad, o si es cóctel, también una copita o es una copita de vino, también es una unidad. Después de que interroguemos al paciente como tal cuánto es lo que está tomando, entonces vamos a clasificar en qué zona está mi paciente. Si es en la zona 1 es un paciente que tiene hasta 7 puntos y si es en la zona 2 es un paciente que tiene hasta 15 puntos en esta escala Audit. En esos dos pacientes los podemos dejar en el primer nivel de atención, los podemos seguir. Algunas fuentes recomiendan hacer esta escala Audit una vez al año, le vamos preguntando al señor o la señora cómo va, o incluso hasta el adolescente o al niño, cómo va ese consumo de licor, si ha estado estándar, si ha estado sostenido en el tiempo, si ha aumentado, si ha disminuido. Y ese paciente, yo diría, se pueden quedar ustedes con él en el primer nivel de atención. Ya cuando tenemos los pacientes de 15 puntos para arriba, por favor, ese paciente traten de hacerle un seguimiento mucho más periódico y ya empiecen a pensar en una remisión al especialista, porque indudablemente ese paciente lo más seguro es que vaya a migrar a un trastorno por uso de alcohol. Y bien, ustedes me pueden decir, ay doctora, esa escala está muy larga, ese paciente se aburrió conmigo, él no quiere que yo le haga eso, le hice 3 preguntas y ya se cansó que esa encuesta tan larga. Listo. Si tu paciente definitivamente no es el más colaborador, tenemos otro tipo de escalas, estas son muy sencillas. Esta escala Cage nos va a hacer 4 preguntitas. Si el paciente responde 2, posiblemente ya tenga un trastorno por uso de licor. Es una escala bastante sensible, y que nos va a apoyar mucho en el trabajo. ¿Qué va a preguntar esta encuesta? Entonces, lo primero, ¿usted en algún momento alguien le ha reprochado la manera en que usted consume licor? Si mi paciente dice sí, lo chuleamos, un puntico. ¿En algún momento usted ha querido disminuir el consumo de licor? Sí, entonces definitivamente otro puntico que tiene mi paciente. ¿Alguna vez esta es bien frecuente, que los pacientes no se dan cuenta, pero lo hacen? ¿Usted alguna vez, después de que consume licor, al otro día, para sentirse mejor, ha tenido que tomarse otra cerveza, tomarse otro traguito de licor o tomarse alguna de esas otras pastillas benzodiazepinas para que usted se sienta mejor? Si el paciente responde que sí, mucho cuidado que este paciente posiblemente también tenga un trastorno por uso del licor. Y la última pregunta que nos hacía falta, si le molesta, como las observaciones que le hacen sus familiares o sus amigos, las personas que lo conocen, acerca de cómo usted bebe licor. Es que mi esposa me echa mucha cantaleta, que qué pereza, yo llego borracho, es que ella es muy cansona, ella no me comprende, yo vivo muy estresado. Hay que hacer entonces una aclaración y mirar realmente esta escala del paciente y mirarlo más detenidamente. Esta escala del DSM-5 es un poquito más larga, pero aplica para el consumo de todas las sustancias y en ella vamos a detectar todos los pacientes que tengan un trastorno por uso de sustancias. Aplica para el tabaco y aplica para el licor. Nos va a dar positiva cuando el paciente tenga 2 de estas en los últimos 12 meses. ¿Qué se le pregunta al paciente? ¿Usted en algún momento ha tenido que dejar de hacer sus actividades porque ha consumido licor? Entonces es el paciente que posiblemente consulta los lunes después de que ha tenido el consumo en todo el fin de semana, pero está muy enfermo el lunes y necesita una incapacidad médica. Ahí ya tenemos un punto con este paciente. Es el paciente que ha tenido la urgencia, la necesidad de consumir licor. Es que no veo la hora, me fui a la casa, estaba desesperado, necesito tomarme aunque sea una cervecita, doctora. Ya este paciente tiene un problema con el consumo. El paciente que nos dice, a pesar de saber y de reconocer que tiene problemas
cuando consume licor se pone irritable, se pone violento, agrede a las personas, busca problemas, el que llamamos malos tragos, y sigue consumiendo licor, probablemente también tenga un problema. Son varios de los puntos que tenemos acá. Por ejemplo, el paciente que ya tenga una tolerancia, que ya tenga un síndrome de abstinencia. Señor, ¿usted cómo le da al guayabo? Es como yo les pregunto a mis pacientes. Y me empiezan a contestar, a mí me da una sudoración, doctora, a mí me da una tembladera, no, vomito, me da náuseas, me da vómito. Toda vez que yo digo que tomo y me da algo allá, digo, no vuelvo a beber. Entonces, ese paciente posiblemente ya lo podemos ir encasillando ahí también. El tratamiento. Entonces, de primera línea de tratamiento, ¿qué contamos nosotros? A nivel mundial nos van a decir, doctores, para el tratamiento ustedes tienen naltrexona, vía oral, intramusculares de depósito, tiene una vida media larga, es una maravilla, usted la puede usar sin ningún problema. Actúa sobre los receptores mu opioides, va a disminuir como esa satisfacción que siente el paciente al consumir licor, pero mala noticia, en nuestro medio no contamos con ella. Entonces, definitivamente para nosotros, por ahora, no está disponible. Nos vamos a la segunda opción de primera línea y miramos acá, tenemos el acamprosato, uno de los medicamentos que actúa sobre esos receptores de glutamato y de GABA, pero tampoco contamos con ella. Entonces, seguimos a los de segunda línea, a ver a qué podemos echar mano y tratar a nuestros pacientes. Vamos con el desulfirán. Ese es el medicamento que ha sido conocido por los pacientes porque crea ese efecto antabús. Ese es el efecto que cuando el paciente después de 2 horas de tomar o de ingerir licor empieza a sentir mareo, palpitaciones, taquicardia, sudoración, sentirse muy maluquito, y por eso él definitivamente empieza a disminuir el consumo de alcohol. Ese medicamento, aunque no lo tenemos acá disponible, por alguna razón llega a nuestro medio. A mí me han llegado pacientes a la consulta, doctora, yo tengo este medicamento que me lo consigue fulanito de tal y quiero tratarme con él. Entonces es importante que le den una leidita porque tiene un punto especial de bloqueo de ese metabolismo, de esa cascada de metabolismo del etanol, y por eso es que produce estos síntomas. Sin embargo, tiene unas contraindicaciones claras porque los pacientes se pueden morir por este medicamento. Entonces, cuando les llegue ese paciente, por favor remítalo. No se queden tratándolo en el primer nivel. Si el paciente tiene disponibilidad y quiere ser tratado con ese medicamento, que de donde lo traiga, a ese paciente no lo remite. Y ahora bien, las dos opciones que tenemos con mayor disponibilidad en nuestro medio son el topiramato y el gabapentina. Esos medicamentos los tenemos disponibles y con esos medicamentos sí podemos tratar al paciente. Con los dos hay que empezar con dosis bajas e ir escalando a dosis tope según la tolerancia y respuesta del paciente. No sin antes decirle, antes de encaminar a un paciente a un tratamiento farmacológico, por favor, que ese paciente idealmente ya haya empezado un tratamiento multidisciplinario. ¿Multidisciplinario con quién? Con toxicología, con psiquiatría, con trabajo social, porque las dinámicas familiares de estos pacientes seguramente ya han sido muy permeadas por el trastorno del uso de licor o cuando hablamos de cualquier otra sustancia, de psicología, y ojalá que también cuente con grupos de apoyo para que podamos tener un abordaje más integral de este paciente y llegar al éxito. ¿El éxito cuál es? Que el paciente entre en una abstinencia. Ahora sí, vamos a hablar del tabaquismo. Entonces contamos que en el tabaquismo hay aproximadamente 1.300 millones de personas que consumen tabaco hoy en día. Para nosotros, ¿cuántas personas consumen tabaco o que han probado tabaco alguna vez? Aproximadamente 33%, que ya les comentaba. De estos pacientes que fuman, la mitad de las personas fumadoras van a morir por causas relacionadas directamente con tabaco. Y lo otro que les tiene que quedar un mensaje muy claro a ustedes es que no hay ningún consumo de tabaco que sea seguro. Doctora, es que yo ya no fumo. Ya no te fumas ni uno. No, solo me fumo un poquito, uno nomás al día. Pero es que, doctora, yo pasé de una caja al día. No importa. No hay definitivamente ni una sola dosis de tabaco o de nicotina que sea segura. Recuerden que cuando ustedes prenden un cigarrillo o cuando alguien está prendiendo un cigarrillo, definitivamente hay más de 4.000 químicos que se están fumando. Más de 200 de esos químicos son tóxicos y más de 50 tienen relación con el cáncer.
Entonces ahí vemos cuando los pacientes le dicen, ay no doctora, yo no me quiero tomar unas pastillas, pero ¿por qué estás fumando? Entonces hay que enseñarle al paciente que definitivamente se está fumando 4.000 sustancias y muchas de ellas tóxicas y muchas de ellas relacionadas directamente con el cáncer. ¿Cuántas personas mata el cigarrillo al año? Entonces miren acá, 8 millones de muertes al año. De esas 8 millones, lo peor de todo es que 1.200.000 personas que están ahí implicadas por la muerte asociada al consumo de tabaco no eran fumadores directos, eran fumadores pasivos. Y ahí está la importancia de que nadie me fume al lado, porque el cigarrillo es tan malo y es tan tóxico que incluso la persona que está fumando al lado mío, así se lo fume él, ese humo me hace daño también a mí. Entonces no se puede tampoco que le fumen a uno al lado. Si usted quiere fumar, vaya, envenénese usted solito, pero mi espacio libre de humo debe ser respetado. ¿De qué se mueren los pacientes que fuman? Entonces está relacionado en adultos directamente con las 5 principales causas de muerte a nivel mundial. Esto era para el 2019. ¿Cuáles son esas primeras 5 causas de muerte? Enfermedad cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, los pacientes que tienen EPOC, cáncer de vías respiratorias, de tráquea, bronquios y pulmón, y ya las afecciones neonatales pues definitivamente no caben en los adultos, pero las otras 5 causas principales están ahí, directamente asociadas por el consumo de tabaco. La farmacodinámica la vamos a hacer muy sencillita. Entonces esta es una sustancia que actúa directamente sobre los receptores de acetilcolina, sobre los receptores nicotínicos. Una vez se une esa sustancia a ese receptor, ¿qué va a favorecer? Va a favorecer la liberación de múltiples receptores. Inicialmente va a estimular el GABA, va a estimular ciertas sustancias como las endorfinas, y es por eso que el paciente cuando fuma al principio dice, es que doctora, yo estaba muy ansioso, pero yo me fumé ese cigarrillo y yo ya como que me tranquilicé, me sentí como bien. Entonces yo les explico a los pacientes, eso es como una bola de nieve. Usted al principio se siente bien, pero ya luego viene esa liberación de un montón de neurotransmisores que nos van a poner muy activados, que nos van a reflejar otra vez esa ansiedad y van a ser estos receptores, la dopamina, la norepinefrina y la acetilcolina. Esos receptores son los que van a predominar como tal al final de que pase ese efecto como relajante que tiene, o esa sensación de bienestar que tiene el paciente, y que finalmente van a predominar, van a caer rápidamente los niveles de nicotina y van a llevar al paciente rápidamente también a querer prender el siguiente cigarrillo. Y es también porque esos receptores se van a activar esas vías dopaminérgicas, sobre todo en las vías de la recompensa, en el área mesolímbica y en el cuerpo estriado. Y ahí van a crear una recompensa y el paciente siempre va a querer más cigarrillo. ¿Qué efectos tiene el tabaco? Porque los pacientes siempre van a decir, cáncer de pulmón, doctora, eso me va a dar cáncer de pulmón, eso me va a dar EPOC. Pero cuando tenemos un paciente joven al que estamos abordando por primera vez, o una mujer, ay, doctora, a mí me falta mucho para el cáncer, eso ya le dio a mi abuelito, pero ya como 70 años, es decir, yo todavía puedo seguir fumando. No, tiene muchos otros efectos en la salud. Entonces, a los pacientes jóvenes finalmente les va a interesar mucho los efectos que hace en la apariencia física. Entonces, también le vamos a contar que tiene caída del cabello, que los pacientes van a tener deterioro en la piel y envejecimiento mucho más rápido. Le vamos a contar a todos esos pacientes que también tienen riesgo de presentar enfermedades cerebrovasculares en personas jóvenes, no solamente en el abuelito ya cuando esté por allá a los 70 años, sino en personas jóvenes también da enfermedad cerebrovascular, predispone a infarto agudo de miocardio, enfermedad arterial periférica. Entonces terminan los pacientes, como le llamaban a uno las abuelitas, gangrenados y amputados. Entonces todo eso hay que decirlo. También predispone a cáncer de estómago, páncreas, a osteoporosis, impotencia en los hombres, que hay que recordarles que eso también pasa, y problemas de infertilidad en las mujeres. ¿Cuáles son entonces las medidas para nosotros como sociedad abordar esta problemática del tabaquismo, conociendo que es algo tan frecuente y que hace tanto daño en nuestro medio? La Organización Mundial de la Salud ha establecido ciertos parámetros esenciales que como sociedad deberíamos adoptar para disminuir ese consumo, y son definitivamente medidas que realmente parecen ser sencillas. ¿Cuáles son? Espacios libres de humo, es decir, el fumador lejos de nosotros, y no puede estar, idealmente que no esté en los parques, que no esté en las universidades,
a esos fumadores hay que aislarlos por el daño que ya les comentaba del medio del humo que los hace a los fumadores pasivos. Otra de las medidas que se deben adoptar a nivel social es aumentar los impuestos. Se dice que cuando se aumentan los impuestos al tabaco en aproximadamente un 10%, entre 4 a 5% reduce el número de los fumadores. Entonces es una medida exitosa. Las medidas gráficas, es decir, cuando vemos ese paque de cigarrillo con esa imagen de un pulmón enfermo, de una tráquea enfermo, de una persona enferma, eso crea conciencia sobre las personas y eso hay que hacerlo. Definitivamente siempre debería tenerlo. La publicidad. No podemos permitir que parques, conciertos de adolescentes tengan publicidad con tabaco. Eso no debería ser permitido. Tenemos también, sobre todo, que impactar en el cigarrillo que es de contrabando, que es algo que es frecuente en nuestro medio. Se dice que aproximadamente 10 cigarrillos que se venden legales, uno es de contrabando. Entonces tampoco debería pasar esto en nuestro medio. También hablamos de una regulación y de hablar ampliamente a los pacientes sobre los otros dispositivos de dispensar nicotina. ¿Cuáles son esos, por ejemplo, muy frecuentes ahora y frecuentes para nuestros adolescentes? Los vapeadores. Los pacientes dicen, doctora, yo ya dejé de fumar. Ay, qué tan bueno. ¿Y cómo hiciste? Me compré un vapeador. Hasta ahí. Hay que explicarle al paciente que también dispensa nicotina, también tiene otras sustancias tóxicas, también dispensa no solo sustancias tóxicas, sino metales pesados y también tiene otros efectos a nivel pulmonar que los pacientes están desconociendo. Entonces no hay solución. Muchos de los adolescentes empezaron a vapear y terminaron con el tabaco. Entonces no es una sustancia o no es un dispositivo que sea seguro, y menos para los adolescentes. Se me pasaba acá de las medidas esenciales la ayuda. Esta es fundamental, porque la mayoría de los pacientes, muchos de los pacientes que fuman, hacen intentos a diario de dejar de fumar, de entrar en abstinencia. Hoy no fumo, mañana voy a dejar de fumar, hoy me voy a fumar un cigarrillo menos, y no lo logran. Es muy poquita la proporción de pacientes que logra dejar de fumar sin ayuda. Más o menos es como alrededor de un 4% de los pacientes que logran dejar de fumar sin ayuda, una remisión sostenida en el tabaco. No es el paciente que dice, no, es que a mí me hospitalizaron y yo dejé de fumar. Salió a hospitalizar y vuelve a recaer. Entonces, a esos pacientes siempre hay que brindarles ayuda. Otra de las estrategias que tenemos para ayudar a nuestros pacientes, la primera, o al paciente que se acerca al primer nivel de salud, averiguar qué, cuántas historias clínicas ustedes han visto o cuántos de ustedes los médicos le han preguntado, señor, ¿usted fuma o fumó? Muy pocos seguramente, o a sus papás, muy poquitos. Entonces siempre hay que preguntarle a los pacientes si fuma o fumó, porque a veces el riesgo después de suspender el tabaco continúa. Otra de las preguntas, apreciar si el paciente, si respondió, si tuvo la respuesta positiva, si ha considerado dejar de fumar, si quiere dejar de fumar. Todo eso debe quedar igual consignado en la historia clínica. Tercero, aconsejar. Cada vez que alguien del personal de salud le da un consejo a un paciente claro que debe dejar de fumar y le explica por qué es tan importante que deje de fumar, 30% de los pacientes incrementan la abstinencia. Entonces, definitivamente, hacemos muchísimo bien solo con aconsejar al paciente que deje de fumar. Apoye el proceso. Si el paciente definitivamente no quiere dejar de fumar, usted vuelve, lo aconseja. Si él está decidido que no va a dejar de fumar, pues definitivamente nosotros no lo podemos obligar porque es una decisión y una motivación personal. Pero con los otros pacientes sí podemos intervenir. Si el paciente está indeciso, nosotros podemos motivar a ese paciente para que deje de fumar y tome la decisión. Si el paciente ya está decidido, sí doctora, yo quiero dejar de fumar, yo soy capaz de dejar de fumar, en ese paciente es el que nosotros vamos a preguntarle si necesita ayuda, lo vamos a citar, lo vamos a llevar a grupos de apoyo, vamos a mirar si es que detrás de ese tabaquismo hay un trastorno de ansiedad, si hay una depresión, lo va a ver psiquiatría, lo va a ver toxicología y no vamos a dejar a ese paciente solito, lo vamos a acompañar hasta que logremos la meta. Y si el paciente definitivamente me dijo, doctora, yo ya dejé de fumar, lo vamos con ese paciente, tampoco lo vamos a dejar solo, pero lo vamos a motivar. Y vamos a reconocer que ha logrado algo, un logro muy grande en su vida, que es abandonar la adicción a la nicotina. Cuando nosotros hablamos de motivar al paciente
¿qué debemos decirle a ese paciente? Entonces, cuando el paciente lo tenemos ahí, aparte que le enseñamos cuáles eran las cosas que se pierde por estar fumando, se pierde la salud, le vamos a decir cuando vaya a dejar de fumar, cuáles son las cosas que va a ganar. En las primeras 24 horas, este paciente ya va a disminuir esa frecuencia cardíaca y esa presión arterial. En esas primeras 24 horas, el paciente va a tener en esas primeras 12 horas casi que por completo metabolizada la nicotina. En esas primeras 24 horas, los niveles de monóxido de carbono van a disminuir. Vamos a insistirle al paciente además que más o menos para esos primeros 5 días, el paciente va otra vez a volver a experimentar su sentido del olfato y su sentido del gusto, porque los pacientes que fuman pierden el sentido del gusto y del olfato. Cuando ellos ya empiezan a dejar de fumar esos primeros 5 días, empiezan a decir, ay sí doctora, ya me huele feo todo el mundo que fuma, a mí que no se me acerquen, es que eso me deja oliendo la ropa, el pelo, no, las manos, ya no quiero saber nada más del cigarrillo. Todo eso hay que recordárselo al paciente. Después de los 3 meses, esos cilios pulmonares, que son esos pelitos que barren el pulmón, empiezan a recuperarse y empiezan otra vez a empezar a movilizar el moco del pulmón y hace que el paciente ya no tenga esa tos del fumador. Ay, es que ¿por qué tose? Porque es fumador. Pero los pacientes después de 3 meses disminuyen la tos y algunos de esos pacientes incluso dejaron de toser, se aliviaron. Después del año, que es muy importante, disminuye el riesgo de infarto en un 50% en mi paciente. Después de los 10 años, hay un riesgo de cáncer de pulmón que se disminuye en un 50%. Y después de los 15 años de abstinencia, el riesgo de enfermedad coronaria se hace como el de la población normal. Definitivamente los pacientes sí se recuperan. Tratamiento. ¿Qué tratamiento contamos para darle a estos pacientes? Entonces, están las terapias de reemplazo nicotínico. En nuestro medio contamos con los chicles que vienen de 2 y de 4 gramos. Según la cantidad que fume el paciente hay que darle las indicaciones de cómo definitivamente debe tomar qué cantidad de chicles y con qué frecuencia. Recordar que si el paciente es edéntulo, está muy quito, si es el abuelito, no le vamos a formular los chicles, caso que nos ha pasado. Tenemos además el bupropión. El bupropión hay que recordar que eso no es un medicamento que se creó para tabaquismo, es un antidepresivo que se usó en estos pacientes y se encontró que ellos dejaban de fumar. Funciona y funciona muy bien. Se empieza a 150 miligramos y también sea ojalá ordenado por el médico especialista porque tiene ciertas contraindicaciones. Por ejemplo, que paciente con una enfermedad coronaria que se infartó, el abuelito, por favor no le manden el bupropión porque se va a empeorar. Paciente que tiene antecedentes de convulsiones tampoco se le puede dar. Entonces hay que revisar todas estas características en el paciente antes de prescribírselos. Tenemos vareniclina o teníamos vareniclina, que era muy buen uso, era muy bien tolerada por los pacientes, pero en ese momento se descontinuó desde abril. Parece que salieron los lotes contaminados desde la casa farmacéutica y no vuelve a llegar a nuestro medio vareniclina desde abril más o menos. Entonces, por ahora no contamos tampoco con esta ayuda. Hay otros manejos para el paciente si tiene ansiedad, como hablamos ahorita de la gabapentina que podemos utilizar en el paciente. Y la terapia cognitivo-conductual que le podemos enseñar nosotros desde la consulta al paciente. Cosas muy simples con las que yo empiece. Señor o señora, de ahora en adelante va a comprar el cigarrillo menudeado. Doctora, ¿cómo así menudeado? Sí, menudeado día 1. Ay, doctora, pero eso me sale muy caro. Doctora, es que me hace el mismo daño si yo me fumo uno de un paquete que yo compré o me fumo uno de el que me toque ir a la tienda. Entonces yo les explico que por qué es tan importante comprarlo de a uno. Y eso es importante porque le mandamos el mensaje al cerebro que no se fuma cada vez que me dé el impulso que tengo que fumar, sino cuando yo hago una decisión consciente que me tengo que bañar, me tengo que organizar, tengo que por lo menos calzarme, peinarme, ir a la tienda, hacer la fila y ahí comprar el cigarrillo. Entonces esa es una de las estrategias que yo más les insisto a mis pacientes. Otra de las estrategias que yo hago con mis pacientes es, les digo, cuando usted le dé deseos de fumar, no vaya a decirse a sí mismo, no puedo fumar, porque es como si yo les dijera a ustedes acá, no vayan a pensar por ningún motivo en un elefante rosado, piensen en lo que quieran, pero no se imagine el elefante rosado. Puede pensar en cualquier animal, menos en el elefante rosado. Seguramente muchos de ustedes se imaginaron en la mente el elefante rosado. Entonces le vamos a decir al paciente que más bien
piense en qué quiere ganar él con dejar de fumar. Por ejemplo, uno de mis pacientes me decía, yo quiero ver a mis hijos crecer. Cada vez que él tenía ganas de fumar, decía, quiero ver a mi hija, la niña, el nombre de la niña, crecer, quiero ver a mi hija crecer. Y así se concentraba y decía que lograba tener menos ansiedad por el tabaco. También les digo, por ejemplo, que se fumen medio cigarrillo. Hay muchísimas estrategias que pueden definitivamente emplear los pacientes y que ustedes les pueden enseñar en el día a día desde el consultorio, bien sea en la consulta con psicología, medicina general, en el manejo con el psicólogo. Muchísimos de nosotros lo podemos hacer, o incluso enseñárselos a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que son estrategias muy sencillas y que no tienen medicamentos, porque hay pacientes que le dicen a uno de entrada, doctora, tráteme el tabaquismo, pero a mí no me dé un solo medicamento porque eso me va a hacer adicto. Entonces, con esos pacientes que son reacios definitivamente al tratamiento farmacológico, nos quedan las estrategias conductuales. Bueno, como mensaje, intervenir el licor, el alcoholismo y el tabaco lo podemos hacer cualquiera de nosotros. No necesitamos estar en un nivel de alta complejidad, en un hospital de alta complejidad para intervenir a estos pacientes. Es simplemente preguntar, irnos más allá y hacer una buena anamnesis de ese paciente. Definitivamente podemos ayudar mucho en la morbimortalidad de nuestros pacientes, igual en el desgaste del sistema de salud. Cuando tengan este tipo de problemas, los pueden remitir o pueden intervenirlos ustedes desde su consulta. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Espero les haya gustado la conferencia. Les voy a dejar en las diapositivas mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, algo en los que les pueda colaborar, con el mayor de los gustos me pueden escribir.